Bueno. Hoy, como os digo, hay un tema súper interesante que para mí, bueno, esto es como todo, ¿no? Siempre hay que fijarse en los consultantes que nos vienen porque realmente nos enseñan mucho y ellos son los que nos hacen a veces, yo diría que la mayoría de las veces, el, eh, el reflexionar, ¿no? Sobre estas cosas. Bien, pues como os decía, el tema de las vidas pasadas es algo que nos apasiona, yo creo a la mayoría, ¿no? Porque es algo que nos apasiona a la mayoría porque es un tema como que está un poco ahí, ¿no? Como que falta descubrir muchas cosas. Y yo siento que hay que descubrirlas, pero por uno mismo, ¿no? Y yo os quiero transmitir hoy qué información podéis sacar de esas vidas pasadas para que os ayude en esta. ¿Eh? Porque siempre nos fijamos, fíjate que yo voy a partir con una pregunta esta tarde y es, ¿qué es exactamente extraer lo mejor de las vidas pasadas para el presente? ¿Qué es, no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta reflexión o esta pregunta que yo un día me hago? Pues todo viene porque al final es como que cuando nosotros planteamos vida pasada, ponemos un signo de igual a sombra, karma, castigo, infinidad de preguntas y de respuestas preguntas sin responder, ¿no? Sanar, el karma, etcétera, y muchísimos más. Podemos tener un amplio abanico, ¿no? Entonces siempre nos han enseñado esto y nosotros realmente, por ejemplo, cuando hacemos constelaciones, ¿vale? También, en cierto modo, vamos a sanar, ¿no? Siempre hablamos de sanar el árbol, de sanar a nuestros ancestros, sanar y sanar, ¿no? Entonces es como que yo me planteé me planteé esta pregunta, ¿no? Valga la redundancia, y me la planteé desde el punto de que las personas realmente llega un momento en el que tanto sanar y tanto fijarse en esa situación, ¿no? de sombra, de karma, de como queráis llamarlo, tanto fijarnos ahí, ¿qué ocurre? Pues que realmente es como si hiciéramos siempre el viaje hacia algo que sabemos que ya de antemano va a ser malo. Entonces, cuando nosotros lo cogemos como si no fuera nuestro y lo que hacemos es intentar sanarlo para verlo desde nosotros, ¿no? Desde nuestras emociones. Es un poco esto. Entonces, yo quiero darle un poco hoy, o por lo menos lanzarlo a que lo reflexionéis, porque a mí me gusta que cada persona lo pueda interiorizar y se lo pueda responder y sobre todo bueno, pues que se plantee las cosas, ¿no? Porque si cada uno podemos decir lo que queramos y realmente hay que probarlo, ¿no? Hay que decir pues que nadie tiene la verdad absoluta y que cada uno con sus experiencias puede llegar allí donde mejor le parezca, ¿no? Entonces, yo quería empezar diciendo que se puede acceder a esa información, ¿vale? A través, es muy valiosa, es una información muy valiosa y se accede a través de algunas vidas pasadas. Pero primero tenemos que entender un poco qué son unas vidas pasadas, ¿no? Porque esto será un debate de otro programa, pero lo que yo, o sea, a lo que yo quiero llegar es que nosotros, con las vidas pasadas, realmente nos creemos o nos pensamos que somos otras personas en otros espacios, o sea, en otros tiempos, ¿no? Y realmente esa información está dentro de nosotros, o sea, no tenemos que acudir fuera para tener esa información, la tenemos dentro. Pero ¿cómo es esto? O sea, ¿hasta qué punto nosotros la tenemos dentro? Yo siento que las vidas pasadas está como en un árbol, ¿no? Yo me imagino un árbol genealógico y todos nuestros ancestros, el de todos, el de mío, el de Julia, el de Jorge, el de Mónica, el de Cristina, el de todos los que estáis aquí, ¿vale?
estamos en un gran árbol. Y todos estos son nuestros ancestros. Y todas esas es información. Todo eso es una vida pasada también. Entonces, esos son nuestras vidas pasadas y esa es nuestra información para que os centréis. Entonces, yo hoy quiero que os imaginéis que estáis frente a un árbol enorme, muy grande, donde tenemos esa información. Vale. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar? Pues muy sencillo. Cuando nosotros accedemos a esa vida y en vez de sacar esa información para sanarla, para darle la vuelta, para llorarla, para sentirla, la utilizamos para nuestro bien. Imaginamos en esta vida, en la que estamos ahora. Vosotros, todos estamos en una línea, ¿no?, de tiempo. Tenemos una cierta edad y hemos vivido unas ciertas cosas. Se suele decir que cuando una persona tiene una experiencia, esta experiencia, cuando se vuelve a repetir, tú ya tienes recursos para ir y afrontar las circunstancias que te vengan, ¿no? Entonces, imaginaros que esta línea de tiempo sigue, es decir, no se ha cortado. Tú puedes volver realmente a esa línea de tiempo que has vivido antes y puedes sacar esa información. Entonces, te puede servir realmente para un problema que tengas en la actualidad. Te puede servir para una situación que no estés viendo. Te puede servir para muchísimas cosas. Yo para esto utilizo, porque es el que utilicé en su momento para que me ayudara a mí en mi historia personal, utilicé el oráculo de las vidas pasadas, que es súper bonito, pero podéis utilizar cualquier oráculo, podéis utilizar arcanos mayores del tarot, podéis utilizar cualquier cosa con la que vosotros conectéis, porque se trata de conectar con algo simbólico, ¿vale? Fijaros que es muy, muy bonito este oráculo, a mí me gusta, me hace mucho trabajar. Entonces, mi historia es la siguiente. Yo he estado muchísimos años trabajando en un lugar, los que me conocéis ya lo sabéis, donde yo no era feliz, donde yo estaba oscureciéndome por momentos, ¿no? Donde yo me estaba haciendo gris y donde mi sonrisa se estaba borrando, literal. Entonces me planteé, un día me hice una pregunta, ¿no? Y dije, incluso yo decía, no tengo ninguna capacidad. O sea, no siento que tenga ninguna capacidad para hacer algo diferente a lo que estoy haciendo. Entonces, yo me sentía que solo había nacido para hacer eso, que era trabajar en un supermercado. Eso era lo que yo sentía. Y no sentía para que valiera ni sirviera para nada más. O sea, ya me habían adoctrinado de tal manera para que pensara que realmente no servía para nada más y que mi capacidad mental e intelectual estaba cortada. Entonces, yo he apuntado una cosa muy chula de un libro que leí que es de María Alonso Puig, El poder del ahora, ¿no? El poder del yo en el ahora, que dice así, os lo voy a leer literal. El que esclaviza ignora toda la grandeza que encierra todo ser humano y por eso trata a los demás como simples objetos y no quiere abrirse a la posibilidad de que sean algo diferente. El esclavizado ignora su gran potencial. Esta situación la viven muchas personas en muchos ámbitos de la vida, no solamente en el trabajo, no solamente en relaciones, o sea, en todos los ámbitos de la vida, relaciones, trabajo, en la economía, somos esclavos muchas veces de la economía, en la mayoría de las veces, y esto es verdad que cuando tú te lo planteas y dices, yo siento dentro de mí que yo no he venido a hacer esto, yo he venido a hacer otras cosas y yo necesito esos recursos para seguir adelante. Entonces, a partir de ahí es cuando se abre un mundo paralelo y ahí hay una información muy valiosa. Y la información simplemente hay que recordarla. No es una información para vivir, sanar las emociones, no. Es una información que no sabes de dónde te viene realmente, pero que sabes tirar hacia adelante, que sabes tomar decisiones. Yo quiero que por aquí hoy
los que estáis aquí, me digáis si alguna vez habéis tenido esa sensación de saber que tenéis una información que no sabéis de dónde os viene para alguna situación, sobre todo alguna situación problemática que no sepáis cómo resolver. Y de repente tenéis esa información o incluso tenéis capacidades y descubrís capacidades que no sabíais que teníais. Yo quiero que por aquí, si os apetece, me pongáis algún comentario y así lo vamos comentando también. Esto es muy importante que se sepa cómo hacerlo, ¿no? Porque es algo tan valioso que cuando... o sea, no solamente, es como, fijaros, imaginaros que solo vamos al pasado para coger cosas malas de nuestra vida. No, o sea, si vamos al pasado también tenemos que coger cosas buenas que en alguna ocasión nos hayan ayudado a salir adelante en ciertas circunstancias. Pues esto es de lo que se trata las vidas pasadas, ¿no? Esto es de la propuesta, ¿no?, que yo hago ante esta situación. Porque sanar vidas pasadas o sea, no hay nada inventado, ¿no? Se puede hacer regresiones, se puede hacer cualquier tipo de cosas y vives traumas, vives cosas, pero realmente si pudiéramos imaginaros una puerta en el tiempo, yo me acuerdo que una serie de televisión que me encantaba, que no sé si la habréis visto alguno, que se llama Ministerio del Tiempo. Esta serie se abría una puerta, y tú accedías al tiempo correspondiente con personajes de ese tiempo, de esa época, ¿no? Y realmente era súper emocionante ver cómo estas personas sacaban esa información también para solucionar cosas que tenían en el presente, ¿no? Esta serie también me hizo ver un poco que bueno, un poco éramos así nosotros, ¿no? Podíamos acceder. Pero no hay nada fuera. Es decir, nosotros tenemos esa información dentro. Y como la tenemos dentro, tenemos que saber llegar hacia adentro. Y no para ver solo, como vuelvo a repetir, cosas malas o emociones que no nos ayudan, sino todo lo contrario. ¿Vale? Entonces, es importante que cuando accedamos a este tipo de información, seguramente estaremos en el momento adecuado para recibirla. ¿Bien? Porque con esa información, que es tan valiosa, va a sacar esa gran capacidad y ese gran, si queréis llamarle don, como queráis llamarle, va a sacar esa capacidad que tenéis dentro. Y entonces a partir de ahí, cuando saquéis esa capacidad que tenéis dentro, entonces brillaréis realmente. Es un proceso, ¿eh? Esto no es me hago la pregunta, saco esta información de la vida pasada y resulta que ya todo me va. No, es un proceso que hay que seguir progresivamente y es bonito porque realmente no es tan doloroso como el ir a recordar cosas que te afectan, ¿no? Porque claro, yo me he encontrado en muchas ocasiones, y no sé si vosotros los que estáis aquí también, me he encontrado en muchas ocasiones personas que se obsesionan literal con las vidas pasadas en vez de coger y plantearse cómo puede arreglar la presente, o sea, cómo podemos arreglar nuestra vida presente, si es que es la que estamos viviendo ahora, se dice que hay que vivir el ahora. Entonces, cuando nosotros vamos a una vida pasada, vamos a coger lo que nos dé bueno también, vamos a potenciar esa capacidad que todos tenemos aquí, ¿no? Que todos tenemos de alguna manera, cualquier tipo de capacidad. Cuando uno no está conectado con su capacidad y con esa información que le da ese árbol de conocimiento que tenemos dentro, cuando no lo hacemos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que realmente no brillamos, que es la historia que he contado yo. O sea, te haces gris, literal. Y entonces no vives, no tienes esa sensación de tener esa energía, ¿no? Yo, fíjate que os quiero presentar la estructura y lo que sería la estructura para poder
trabajar, como os digo, yo he trabajado con este oráculo de vidas pasadas, pero podéis hacerlo con cualquier cosa con la que vosotros conectéis, ¿eh? No tiene por qué ser este oráculo en concreto. Lo que pasa es que este oráculo te conecta muy fácilmente, ¿no? Con esa información. Entonces, para mí, por lo menos, me sirve. Pero a lo mejor hay personas que conectan de otra forma y no hay ningún tipo de problema. Cualquier persona, porque aquí de lo que se trata es de que si una persona es más visual, pues conectará con ciertas cosas que le ayude. Aquí lo que se trata es de que el modo de hacerlo sea el más fácil para todo el mundo, ¿eh? Y cada uno tenemos una situación, una facilidad, algo que nos ayuda, ¿no? a conectar. Entonces yo os diría que la estructura sería la siguiente. ¡Tarán! No existe estructuras. ¿Eh? Fijaros, ya vamos empezando bien. O sea, no existe ninguna estructura. Olvidaros de las estructuras. Porque si le ponemos estructura a esta forma de conectar para sacar esta información, no sacamos nada. Y cuando me refiero a estructura hay que evadirse de lo que es nuestra estructura, nuestra capacidad de sentir que estamos conectando. O sea, hay que olvidarse de alguna manera, porque estaréis conmigo que muchas personas conectan con algo que se supone que está fuera. Y entonces parece que conectamos con no sé qué que hay en no sé dónde. No. O sea, esto no funciona así. No funciona, por lo menos para mí, ¿eh? Vuelvo a repetir, como al principio del programa, que dice, claro, es un área donde ni forma hay. Exacto. Entonces, claro, como decía al principio del programa, hay personas, bueno, la mayoría nos han vendido, ¿no? Que accedemos pues a no sé qué. Entonces, no, como dice Luz Emperador, no hay forma. Entonces, olvidaros de estructuras. Puede ser cualquier cosa y todo va a servir. Que quizás en el momento no vayáis a entender y años después, o un mes después, o un día después, o quizás en el momento, entendáis el porqué y esa pieza del puzzle cabe en ese puzzle, valga la redundancia. Se trata de recordar, no estamos, segundo punto, se trata de recordar, no se trata de buscar una información que no sé quién me va a dar, que no sé cuántos, no. Se trata de recordar esa información. Nosotros nos dicen que somos nuestro padre, nuestra madre, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, incluso cuando llegamos más para allá no tenemos ni nombre de dónde venimos. O sea, llegamos creo que a abuelo, ¿no? Es que no sé ni cómo, o sea, llegamos a un punto en el que ya no le podemos poner nombre. La estructura, fuera estructura. Entonces, cuando accedemos ahí, ahí es cuando tenemos que recordar. Cuando tenemos que recordar esto que nos va a servir para el asunto presente, ¿no? Para esa circunstancia. Tercero, como os decía, es un proceso para sentirte mejor. No es un proceso para sanar ni para lamentarse de lo que hemos ido a ver. Esto no es un proceso ni es un trabajo como hemos venido haciendo en otras cosas. O sea, no se trata de ese proceso al que tú vas y revives un trauma. No. Es un proceso en el que tú vas sacando la información que necesitas en cada momento. Y es una información súper valiosa, que te va a dar, con perdón de aquí los presentes en la mesa camilla, te va a dar una patada en el culo que no te vas ni a imaginar, pero una patada en el culo para bien, no para mal. Una patada en el culo para darte ese impulso que te hace falta, y esa energía
que te hace falta bueno, que en cierto modo tú decides si abres esa información o no. O sea, hay personas que pasan por la vida y no le interesa y quizás en otra energía, que digo yo, en otra vida, ¿no? Energética, pues quizás sí le interese. Entonces, como hemos dicho, es un proceso. Y es un proceso de sentirte mejor. O sea, es un proceso en el que poco a poco vas sacando realmente lo que brilla en ti. Lo que te hace ser único. Lo que te hace ser única. Lo que te hace ser una persona que no hay otra como tú en el mundo. Porque solo tú tienes esa información. ¿Bien? Y como todo, y muy importante, requiere práctica. Porque yo os puedo decir aquí cómo se hace, pero si no lo practicáis es prácticamente imposible. Entonces, como todo, requiere práctica y requiere sobre todo el saber dejarte llevar, como hemos dicho, romper esas estructuras. Entonces, como veis, es un proceso y es un proceso de aprendizaje de uno mismo. ¿Eh? Cada uno lleva su ritmo, cada uno lleva su manera de hacerlo y cada uno tiene una forma de hacerlo. Yo, como os he dicho, este oráculo, os voy a contar un poco, llegó a mi vida de una forma casual, ¿no? Y yo conocí a una persona a la que le encantaba este oráculo, pero fíjate tú que yo tenía cierta reticencia a este oráculo porque precisamente esa persona se obsesionaba demasiado con las vidas pasadas y siempre buscaba ver qué le decían de malo, ¿no? De lo que tenía de malo, ¿no? De qué tenía de karma. Y entonces yo era un oráculo que no utilizaba por eso, porque llegaba un momento que decía, jolín, vamos a ver, o sea, esto está bien, ¿no? Y sanar emociones y liberar y todo esto que hacemos, un trabajo, lo que sea, está todo muy bien, pero realmente también tiene que haber algo bueno. O sea, no puede ser que todo, bueno, partiendo de la base que para mí no hay bueno ni malo, ¿no? Porque es como que todo se mezcla, ¿no? Como la sombra y la luz, que parece ser que están separadas, pero para mí está como una bola así, compacta. Y entonces, bueno, pues todo es necesario y todo está relacionado entre sí. Bueno, y dicho esto, pues era un poco lo que os quería presentar, ¿no? Porque pues tengo pensado hacer un taller de este tipo de vidas pasadas. También estoy preparando una ponencia para el Congreso de Oráculos de Argentina y la verdad es que lo estoy haciendo con mucho cariño. Era algo que necesitaba para reconciliarme con este oráculo y reconciliarme conmigo misma, ¿no? A mí me ayuda, se puede utilizar tanto incluso a diario, o sea, como un trabajo de un proceso, ¿eh? Y se puede utilizar también como pues un consejo diario, ¿no? ¿Qué puedo recordar, ¿no? de mi vida pasada para poder realmente pues actuar hacia adelante? Es un trabajo que se hace de forma personal, ¿eh? De forma personal, es decir, yo lo que intento a través de este taller es enseñaros a cómo hacerlo. Yo no o sea, lo que hay que hacer con esta historia, porque claro, esto es como el que enseñas, ¿no? a conducir o abrir una puerta, entonces tú tienes que darle la forma, tienes que darle la fórmula, ¿no? para acceder. Es curioso porque algunos dirán, bueno, yo accedo meditando, que es muy válido, pero no vamos concreto a esa información. Dice, los planetas o el signo que está en la casa 12 también puede dar pistas en caso de que no tengas oráculos. Muy bien, porque la casa 12 también es ir hacia adentro. Sí, señor. Entonces, claro, exacto. Entonces, la casa 12, según los planetas que tú tengas ahí, también te pueden dar mucha información. Si es que al final está como todo unido, que es lo que yo digo, ¿no? Y cada uno, por ejemplo, Luz Emperador, conecta con la astrología. Entonces, si a él la astrología le da esa información, está perfecto. Otra cosa también que a mí me ayudó mucho, la astrología. El conocerte en tu carta natal, cómo tienes los planetas, cómo están en conjunción o cómo tienes
esa inconjunción, ¿no? Y empiezas a entender y empiezas sobre todo a comprender muchas de las cosas que te ocurren, ¿eh? Muchísimas. Entonces, ¿ves? Es una manera, como lo que he dicho, hay personas que conectan de una manera y esta es un ejemplo perfecto, lo que ha dicho Luz Emperador. Se conecta de una manera desde la astrología, ¿vale? Porque él tiene ese conocimiento dentro, lo está recordando. Entonces, es muy importante saber qué es lo que a ti te viene bien, de qué manera conectas. Habrá personas, como decía, que conecten a través de la meditación, a través no sé, se te puede ocurrir cualquier cosa, a través de las runas, a través del péndulo, a través de lo que sea. O sea, aquí no se trata de que el medio es el fin, ¿no? Como os he dicho, se pueden trabajar también con los arcanos mayores del tarot. Es que es una infinidad de sobre todo lo que... Aquí de lo que se trata es que somos tan listos, nosotros, con nuestra información cada uno, que cuando tú te planteas, ¿esto es o hay algo más? Entonces ahí se te empiezan a poner todo por el medio para que tú puedas acceder a aquello que te sirva, ¿vale? Entonces es súper interesante, por lo menos yo creo que lo es, poder llegar a esa información, como os digo, para sacar lo bueno y sacar lo positivo y sacar nuestra capacidad de poder brillar, ¿eh? De poder brillar. No es fácil, no, a veces no es fácil, ¿eh? Mirar hacia adentro. Mirar hacia adentro, pero porque nos han vendido también que mirar hacia adentro es complicado porque siempre vamos a ver cosas también y al final te cansas, ¿no? Yo creo que también te cansas siempre de ver cosas y de ver emociones y de ver, también necesitamos un poco bueno, pues de vidilla, ¿no? Y de decir, venga, vamos a sacar algo bueno, ¿no? ¿Qué cartas asocias a las vidas pasadas? A ver, es que, Luz, Emperador, a ver, no se trata del arquetipo del arcano, ¿vale? Es, como os he dicho, hay que quitar toda estructura. Entonces no se trata en sí del arquetipo, de lo que significa el arquetipo o de lo que nosotros entendemos como el arquetipo del arcano. Se trata de a lo que, como tú conectes con esa carta. O sea, la información te viene a ti y únicamente a ti. Entonces, no se trata de que el arcano, por ejemplo, el arcano del colgado, signifique, o sea, no me va a dar a mí la misma información que seguramente te dé a ti. Entonces, eso es de lo que se trata. Por eso yo decía, olvidaros de estructuras. Es importante que las estructuras aquí no influyan. Porque si no ya, entonces metemos mente, metemos lo que ya sabemos, el conocimiento. Y en este caso no nos sirve. Porque se trata de que algo conecte para recordar. Y nos vemos, si queréis, así cuando monte el taller. Así que, muchas gracias desde España a Uruguay. Muchas gracias. Adiós. Cuidaros mucho.